Siglos atrás, decirse una persona longeva no enmarcaba el mismo significado en peso y años que tienen hoy en día estas mismas palabras. Llegar a los 70, 60 e incluso a los 50 años era prácticamente una hazaña. Sin embargo, hoy, a nivel mundial, disfrutar de los nietos e incluso de los bisnietos a los 80 o a los 90 años es un privilegio de no pocos. Es por ello que, tanto para los que se encuentran en esta etapa de la vida, como para aquellos que tenemos el lujo de disfrutarlos, se ha abierto un mundo nuevo de experiencias y formas de vida. Con el pasar de los años, la cultura chilena ha ido aprendiendo, ha ido mutando y se ha reinventado a medida que sus ciudadanos han ido generando nuevos y distintos roles socioculturales y económicos en la medida en la que ha ido aumentando la expectativa de vida de nuestra población. Sin embargo, aún queda muchísimo por hacer, sobre todo en el ámbito socioeconómico. En la mayoría de los hogares chilenos que tienen dentro de su núcleo familiar a un adulto con más de 80 años, el jefe de familia se encuentra por sobre los 60. Por ende, el ingreso económico, referido en la mayoría de los casos a las pensiones, resulta insuficiente. A lo que el adulto mayor ha respondido con un gran porcentaje de fuerza y profunda decisión, haciéndose de ingresos extras mediante actividades independientes. No obstante, en esta etapa de la vida, la demanda en el ámbito de los servicios sociales es mucho mayor, y aquellos con los que cuentan actualmente no alcanzan a ser suficientes como para eliminar la palabra desprotegidos de muchos que ya transitan por los años dorados de la vida. Pese a las labores realizadas por los diferentes gobiernos que se han sucedido en Chile durante los últimos años y las instituciones que atienden directamente a este grupo etario de la población, como es el Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA, aún no podemos afirmar que esta etapa de la vida para los chilenos se traduzca en el merecido descanso, en el disfrute pleno de la familia sin preocupaciones, y es que, ya sea con la familia, ya sea gracias a acciones de gobierno o grupos de apoyo, el adulto mayor debería contar a cada paso con las brisas de la dignidad, el respeto, el protagonismo y la importancia que se merecen. Y es por ello que nuestra iglesia llega a intentar cubrir esos espacios vacíos que muchas veces encuentran a su paso quienes ya entraron en los años dorados de sus vidas. Queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos a Los Caminos de la Iglesia. Hoy queremos conversar con ustedes y con nuestros invitados sobre un tema que es realmente alarmante, no solamente en nuestro país, sino que ya en Europa se está viviendo alarmantemente una realidad en relación al adulto mayor. Nuestro país ha dejado de ser un país de jóvenes y se está convirtiendo poco a poco en un país de adultos mayores. Vamos a conversar de este tema con Ana María Carvacho, quien es la responsable y directora del área pastoral social de Cáritas en la diócesis de Valparaíso, y con nuestra invitada Silvia Praga. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Anita, yo comenzaba este programa planteando la gran preocupación de hoy día, que es cómo Chile va envejeciendo, de ser un país de jóvenes, se va convirtiendo en un país de adultos mayores. Y vemos que las políticas estatales de hoy se han preocupado mucho en la implementación de jardines infantiles, tanto en la periferia como dentro de las ciudades. Pero, ¿qué se está haciendo en relación o cómo debería enfrentar el Estado esta realidad que se nos viene galopantemente encima? Bueno, la verdad que hay varios elementos que están confluyendo, ¿cierto?, en esto de cómo vemos al adulto mayor, cómo tratamos al adulto mayor y cómo también los tomamos en cuenta. Yo creo que a nivel de sociedad, a nivel de país, creo que tenemos muchos pasos que dar, pero también
se han ido dando pasitos con respecto a la importancia que tiene hoy en día y más que mal el aumento, ¿cierto?, de adultos mayores en nuestro país. Se han ido dando algunos pasos con respecto a el protagonismo y con respecto a los derechos del adulto mayor. Siento yo que hoy en día, como país, no estamos tan bien preparados. Nosotros mismos vemos cómo adultos mayores están siendo abandonados por sus propias familias, pero también por el hecho de que los adultos mayores hoy en día muchas veces no tienen con qué vivir, muchas veces no pueden realizarse desde su ser adulto mayor. Y si bien a nivel de las políticas públicas sabemos que existe el CENAMA, ¿cierto? No sé si tú has escuchado hablar de, efectivamente ha ido tratando de trabajar todo el tema difícil que como sociedad se nos viene, cómo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Pero fíjate que, si bien es cierto, el tema se ha tratado de salvaguardar el tema de darle espacio al adulto mayor, sí, pero yo encuentro o pienso que también de por medio hay un tema de salvaguardar la dignidad. Entonces hemos salvaguardado un poco, no sé si el término sea el correcto, hemos salvaguardado el cómo entretener al adulto mayor, pero falta la parte medular, que es el tema de mantener la dignidad. Yo tengo aquí a Silvia, y yo creo que ella ya es una adulta mayor, ¿no es cierto? Tengo que asumirlo. Sí, porque yo creo que también hay que asumirlo con una mirada en alto, ¿no es cierto? Sí. Porque al fin y al cabo todos vamos a llegar a una etapa que es una realidad. Silvia, ¿cómo te ha tocado a ti enfrentar? Tú hace poco enviudaste. Sí. Entonces, has tenido un compañero toda tu vida, de la noche a la mañana quedas no sola porque tienes a tu hija, ¿no es cierto? Pero tu compañero, tu cómplice, ¿no es cierto?, se fue. Entonces, ¿cómo sientes tú, cómo te has sentido en el fondo tratada por la sociedad? Mira, yo la verdad las cosas que puedo hablar desde la fe, porque sin la fe no hubiera podido enfrentar un momento tan duro, ¿ya? Desde el momento que él falleció, yo siempre he estado convencida que él está mejor y que fue un regalo para él, ¿ya? Yo sabía que iba a ser duro, iba a sufrir, lo echo de menos, pero yo lo quiero y no quería que sufriera. Entonces yo creo que también el Señor me hizo ese regalo, no verlo sufrir más. Desde ese aspecto yo me siento en el fondo contenta, y cuando me da pena digo yo, no me gustaría tenerlo aquí. Él siempre decía, no quiero estar si no me puedo valer por sí mismo. Y por otra parte, también dentro de la iglesia y fuera en actividades que yo participo, también he encontrado apoyo, y yo creo que el mantenerme activa, tengo nietos chiquititos que me agotan bastante, pero me hacen bastante bien, y eso me ha servido. Anita, tú hablabas de un tema en relación a la iglesia, la mirada de la iglesia. ¿Cómo, porque a ti te toca actuar en este medio, cómo enfoca la iglesia la realidad del adulto mayor? Bueno, ciertamente la enfocamos desde su dignidad como persona, como ser humano, y que tiene una experiencia de vida y que tiene una sabiduría de vida que puede también transmitir y puede transmitir a otras generaciones, pero sobre todo lo que dice Silvia también, toda su experiencia de fe. Y nosotros como iglesia y como pastoral adulto mayor, ustedes saben que existe la pastoral adulto mayor, podemos trabajar desde el acompañamiento,
desde la escucha, que es tan importante, ¿cierto? Justamente habíamos estado trabajando en un encuentro en el espíritu para socializar también este tema que va más allá del tema material, diría yo, sino que va más allá de un tema de sociedad, ya de cómo estamos actuando con los adultos mayores, cómo lo estamos tomando en cuenta. Como iglesia, bien se sabe que hay muchos organismos de iglesia que están trabajando con el adulto mayor, ya sea en hogares, ya sea en clubes parroquiales, ya sea en grupos, ¿cierto? En que ciertamente el adulto mayor es protagonista, o ciertamente el adulto mayor se identifica con alguien, ¿cierto? Y que hace un aporte desde su sabiduría, desde su experiencia. Cómo ese adulto mayor puede también transmitir la fe, transmitir esa experiencia vivida a concho en todos sus años, ¿cierto? Y podernos dejar también un legado con respecto a cómo se vive la vida, cómo vivir la vida. ¿Tú crees que actualmente el adulto mayor ha perdido protagonismo dentro de la vida familiar? Sí, yo siento... ¿Cuáles son las desventajas de esto, sobre todo para los niños, para las nuevas generaciones? Sí, bueno, hay varias desventajas, pero yo la que más veo es el hecho de que los adultos mayores de hoy en día están necesariamente muy solos en su medio familiar, en su núcleo familiar, y están siendo no tomados en cuenta con respecto a lo que decíamos anteriormente, esa sabiduría y esa experiencia. El sistema que vivimos nosotros hoy en día, el sistema que nos toca a todos, ¿cierto? De una sociedad muy consumista, de una sociedad muy individualista, nos hace caer en no mirar al otro, en no escuchar al otro. Entonces creo que es una gran dificultad que tiene el adulto mayor hoy en día. ¿Qué ha desplazado? Porque si uno hace memoria, hasta mi generación, el adulto mayor tenía un protagonismo importante dentro de la vida familiar. O sea, el adulto mayor opinaba, el adulto mayor participaba de las decisiones del hogar. ¿Qué ha hecho que esto haya ido decayendo? Yo creo que el tema de la familia, cómo estamos siendo o funcionando como familia, qué valores están siendo no fortalecidos. Yo creo que el adulto mayor hoy en día, si bien es cierto, yo también pasé que en mi hogar estaba mi abuela y tenía un rol importante, pero hace 30 años de eso, ¿cierto? Y como ahora, por supuesto que yo siento que la familia se ha ido como debilitando en las relaciones, como relación humana. Ciertamente por el sistema puede ser, porque algo pasa en nuestra sociedad, algo pasa de la pérdida de valores que nos hace pensar en nosotros mismos y no mirar al que está al lado. Siento yo que los adultos mayores tienen una gran dificultad en ese aspecto. Silvia, tú eres abuela. Ella es abuelita. Y abuela feliz. Sí, hoy en día le tenemos mucho miedo a esa palabra. Por eso como que hemos sustituido una palabra tan importante como la palabra del abuelo, la abuela. No, yo soy abuela. ¿Cómo vives tú tu relación de adulto nieto. mayor y de abuela? ¿Cómo la vives? En primer lugar, yo siempre quise que me dijeran abuela, ¿ya? A mí me gusta que me digan abuela. No, yo no quería ni abuelita, ni mimi, ni momo, nada. Abuela, soy la abuela. Silvia, ¿tú qué crees, lo que le preguntaba yo a Anita, cuál crees tú que ha sido lo que ha llevado en desmedro la presencia del adulto mayor en las decisiones familiares, cuando el abuelo opina, cuando el abuelo toma decisiones dentro de la familia? Hemos perdido un poco el sentido matriarcal. Yo creo que hay dos cosas, porque para mí las relaciones son de ida y vuelta, ¿ya?
O sea, por un lado está que la familia vive, ¿no es cierto?, en una casa más chica, que no tiene mucha cabida para el abuelo a veces, el tiempo, etcétera, etcétera. Pero también los adultos mayores, si nos alejamos ya y perdemos el contacto, también creo yo que es culpa nuestra. O sea, nosotros tenemos que acercarnos, nosotros acercarnos a los niños, a los jóvenes, a la familia, a todas las personas. En relación a lo que comentabas tú, por ejemplo, de eso de los niños, yo viví una experiencia muy linda en la Unión Comunal de Viña, que participaba con los adultos mayores ahí antes que mi marido enfermara, en que visitábamos jardines infantiles todos los meses y llevábamos nuestra experiencia. Por ejemplo, les enseñábamos a los niños los juegos que nosotros jugábamos, las leyendas que nosotros recibimos. O sea, cosas de nuestra época se las llevábamos a los niños de los jardines. Y los niños nos decían el abuelo y la abuela, porque me tocaba un varón a mí. Como dice el Papa, dice, ¿no?, que hay que tener valentía, atreverse, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es importante también, que uno se atreva y le diga al hijo, hijo, me hace falta, hijo, quiero estar contigo, hijo, te echo de menos. Yo se los digo. Cuando a mí pasa muchos días, yo le digo, se olvidaron que tenían mamá. ¿Te fijas? O sea, por supuesto que no los ando molestando, pero hay plazos que son prudentes. Reclamas tus derechos. Exacto. Anita, ¿cuál es el énfasis que ha puesto la pastoral social en relación al adulto mayor? ¿A dónde se ha enfocado su trabajo esencialmente? Bueno, básicamente se ha enfocado en el ser adulto mayor, en cómo vive hoy en día el adulto mayor, cómo siente hoy en día el adulto mayor, cómo está participando el adulto mayor, cómo iglesia los podemos acompañar. Y ese acompañamiento no es que tú vas, sino que como entre los dos, tanto adulto mayor como todas las otras comunidades, grupos etarios, cómo hacemos un trabajo más en conjunto, mucho más con el adulto mayor y desde el adulto mayor. Siento que la iglesia en eso lo tiene muy clarito. O sea, no se trata aquí de poder ser el que va a ayudar, sino que más bien el ser ayudado. Porque tú cuando trabajas con adultos mayores, cuando tú estás compartiendo con ellos, quien sale más favorecido es la persona que está ahí, que está viviendo lo que ellos viven, que está sintiendo como ellos sienten. Pero yo creo que si bien es cierto, nuestros adultos mayores necesitan ser acompañados en esta etapa, pero ¿hay algún acompañamiento para comenzar o para asumir la vejez? Sí. Hablemos la palabra correcta, la vejez. Sí. Porque hay gente que, me incluyo yo mismo, me cuesta asimilarlo, no me cuesta asimilar la etapa de la vejez, me cuesta asimilar la imposibilidad de lo que puedo hacer hoy. Lo que podía hacer hace 10 años atrás ya no lo puedo hacer hoy día. Y lo que puedo hacer hoy día no lo voy a poder hacer más en 10 años más. Entonces, ¿cómo preparar ese camino? Sí, como pastoral adulto mayor nosotros lo hacemos. Quizás muchas veces indirectamente desde esta preparación, pero el preparar o el conversar más bien, porque en el fondo es una conversación. No es una cátedra, es una conversación donde tú vas tomando elementos de la gerontología social, que está muy de moda. La gerontología social, cómo va adquiriendo, ¿cierto? Y cómo va incluyendo, cómo va dirigiendo un poco el ser adulto mayor hoy en día. Cómo yo acepto la vejez, porque el envejecimiento está dado por toda la vida. La vejez, 60 hacia arriba, es lo difícil, por lo mismo que tú bien dices y por lo que dice Silvia.
vamos siendo con unas pequeñas limitaciones, ¿cierto? Y vamos sintiendo eso. Entonces, ¿cómo nos vamos enfrentando? Vamos enfrentando desde elementos como herramientas del tema gerontológico, pero también desde la mirada de fe. Desde la mirada de fe. Cómo yo, desde mi fe, puedo también rescatar diría yo, como el significado de la vejez desde una mirada de Dios. Mirada de Dios, de una Sí. mirada de la trascendencia, Sí. de que tú vas trascendiendo en las etapas o en el ciclo vital que cada uno tiene. Y ahí es donde también aparece la dignidad. La dignidad es inherente, no una cosa que ni aparece y desaparece, sino que más bien es inherente. Y cómo tú vas logrando con los años que sea más clarita o más visible. Más visible. Silvia, dicen que toda etapa tiene su riqueza, toda etapa tiene su belleza. Ahora, como lo conversábamos, ¿no es cierto?, esto de tener que enfrentarnos a esta etapa de la vida en que se nos limitan ciertas actitudes, ciertos movimientos, ¿no es cierto?, ciertas cosas. ¿Cómo uno hace frente a esta realidad y cuáles son las herramientas, según tu experiencia, que ayudan también a no transformar la vejez en una vida de monotonía? Negativa. Yo creo que produce desconcierto, ¿ya? Como todo cambio, produce desconcierto. A mí me desconcertó cuando cumplí 70 años. Yo dije, 70 años, yo nunca pensé que iba a vivir hasta esa edad. Mis padres murieron, mi papá de 65, mi mamá de 40, mi abuela igual. Yo no tengo personas de larga data, mis abuelos más jóvenes aún, entonces no tengo personas. Así que yo no pensaba llegar a esa edad. Sorpresa, sorpresa. Las limitaciones, mayor sorpresa aún, porque yo súper sana y de repente que le duela la pierna o algo, pero yo creo que es fundamental, y aquí es donde para mí la fe también me ayuda, es el conocimiento de sí mismo. O sea, cada día yo voy descubriendo que el Señor me regala ese día nuevo, ¿ya? Para que yo lo construya con lo que Él me da. Lo que Él me da puede ser estar a lo mejor en cama, estar enferma, estar con un dolor. Es lo que Él me da, pero igual es un regalo. Y Él tiene un plan para mí, ¿ya? Entonces, el descubrir en la vida, en todas las cosas que nos pasan, en cosas simples. Y yo creo que ese sentido de irse descubriendo uno, de irse mirando, ¿cierto? Yo voy cambiando, pero también los demás cambian. Entonces ahí viene la aceptación, ¿ya? El aceptar, por ejemplo, que mis hijos son tan diferentes a mí y que los tres son distintos, a pesar de que fueron criados por la misma mamá, el mismo papá, ¿ya? Entonces, esa aceptación nace de ahí, para mí nace de ahí, nace del conocerme, de que yo mañana no voy a ser la misma que soy hoy. Yo creo que lo rico de esto, de la edad de uno, de la madurez, ¿ya? De la madurez real, es que se amplía la visión, se amplía el mundo, ¿ya? Entonces, uno acepta a las personas porque son personas, como decía Anita María. No es que yo le dé dignidad, no. La persona la tiene, es hija de Dios, ¿ya? Entonces, esto de vivir la vejez, digámoslo así, con alegría, yo creo que depende también del ejercicio que uno haga consigo mismo, ¿ya? De descubrir la presencia de Dios en los detalles. Oye, camino lento, me subo al bus y me dan el asiento. ¡Ay, qué maravilla! Y el bus va lleno. Cuando voy a alguna parte me dicen, no, usted tiene que estar ahí en los adultos mayores. Gracias, Señor, porque hay esa deferencia.
¿te fijas? Y cuando no me la dan, no importa. No importa, porque por algo el Señor también me pone en el otro sitio. ¿Ah? Como ayer que fui a hacer un trámite y una señora me quitó el puesto y dije, no se preocupe, póngase nomás. No me hice problema. ¿Por qué razón? Esa es otra cosa, fíjate que yo lo definí cuando quedé viuda. No hacerme problema. Porque yo pienso de que si me muero, en cualquier momento, quiero irme livianita. Así que no me hago mayores problemas por las cosas. Muy bien, es una enseñanza. Anita, todo este trabajo pastoral que realiza Cáritas tiene que subvencionarse, tiene que trabajarse para ello, ¿no es cierto?, y producir algún fondo. ¿Cómo solventa Cáritas su trabajo pastoral en relación al adulto mayor? Yo creo que es bien solidario un poco el fondo que tenemos para realizar esta jornada o realizar el trabajo con el adulto mayor. Entonces hay una combinación de recurso voluntario, diría yo, porque efectivamente nosotros tenemos mucho voluntariado que trabaja con el adulto mayor, que acompaña al adulto mayor. Este término de acompañar es tan importante para nosotros porque estamos demostrando de que la soledad no es tan soledad tampoco. Entonces, cómo todas estas actividades se van construyendo desde quizás sin mucho dinero, si hablamos de recursos financieros. La pastoral social, Cáritas, ciertamente tiene un recurso que está puesto a disposición de los adultos mayores. ¿Algún desafío que tengan en mente durante el 2015? O sea, sí, la verdad que el desafío mayor es poder llegar a más adultos mayores, no solamente los adultos mayores de parroquia, sino que adultos mayores que están abandonados, que están postrados, que están abandonados y solos. Yo creo que el desafío mayor de nuestra pastoral no es quedarnos en lo pequeño, sino que cómo vamos también como iglesia en salida, lo que nos ha hablado el Papa Francisco, una iglesia en salida, pero una iglesia en salida desde la escucha, desde el anuncio y también desde el servicio. Como nosotros como pastoral adulto mayor tenemos que mirar también a los otros adultos mayores que no están en la iglesia y que son muchos. Hay 2.700.000 y fracción de adultos mayores en Chile, como también en nuestra diócesis podemos ir acercándonos y poder ir acompañando a adultos mayores. Ahora en otros ámbitos. Tú has tocado un tema que es importante. Tenemos una realidad de adultos mayores que son los adultos mayores itinerantes, por así decirlo, ¿no es cierto?, dentro de su familia o los que viven solos en las poblaciones. Pero ¿qué hay de los ancianos que están postergados en los hogares? Y con, digamos, sin temor lo digo, postergados, porque hoy día el tema de los hogares de ancianos se ha transformado en un negocio. Sí. Es como el fin al lucro ya con los hogares, es como el tema educacional. Sí. Entonces, hoy se lucra con los ancianos. Sí. Entonces, hay faltas de política, falta de voluntad para... Falta de política, pero también es falta también de supervisión y de poder tener... O sea, cuando uno habla de este tipo de temas, tú ves que falta algo mayor, que es la conciencia de nuestro país, hablemos de nuestro país, de cómo vamos a llevar el tema adulto mayor, cómo vamos a trabajar el tema adulto mayor, porque no es solamente de políticas, sino que es también de cada uno de nosotros desde la perspectiva de la conciencia, cómo vamos a trabajar con ello. Siento pero fíjate que ahí yo creo que hay un tema que a lo mejor Silvia coincide en esto. Si bien es cierto un tema de conciencia, pero hay un tema que la conciencia hay que educarla.
tú la educas muchas veces, cuando educas a un niño, lo educas con mucho amor, con mucho cariño, pero a la vez con mucha disciplina. Sí. Yo creo que hay todo un tema de formación valórica desde la familia, desde el hogar, desde el colegio, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no decirlo?, desde los mismos medios de comunicación. ¿Ya? Los medios de comunicación juegan un papel fundamental con los niños y con los adolescentes. Son modelos en muchos aspectos, de modo que creo yo que tienen una responsabilidad. Ahora, en relación a lo que Miguel dice, ¿verdad?, de esta responsabilidad social, yo creo que se requiere voluntades, creatividad, ya que es muy importante, y se requiere también participación, porque nosotros muchas veces creo que hablamos, pero nos quedamos en eso, como en hacer un proyecto nomás, ¿no? Pero no seguimos los pasos para conseguir aquello que pensamos que está bien. Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que, como dijera yo, trabajar más a fondo. Porque cuando se pone un hogar, las exigencias son pero terribles. Para poner un hogar tiene que tener médico, nutricionista, enfermero, 24 horas del día, etc. Entonces, claro que eso encarece, ¿ya? Y la gente no, todo el mundo tiene para pagar eso. Entonces tendrían que haber como distintos sectores, ¿no es cierto? Hay algunas cosas para ir durante el día, a otros a lo mejor atenderlos en la noche, etcétera. O sea, buscar alguna alternativa que pueda dar un servicio, ¿no es cierto?, al adulto mayor que está menos, o sea, el más vulnerable. Sí, como tú dices, en realidad te ponen una serie de exigencias y al final las exigencias quedaron en nada. Pero bueno, Hay supervisión. el tiempo se nos va rápido y esto podría dar para mucho. Yo quiero agradecerle a ustedes dos que hayan compartido con nosotros, sobre todo a ti, Anita, tu experiencia en la pastoral social, a ti, Silvia, por tu experiencia de vida que la veo que la llevas con alegría. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y a todos. A ustedes, queridos hermanos, quiero agradecerles que hayan estado una vez más con nosotros. No privemos a nuestros niños de la presencia de sus abuelos y de los adultos mayores. En la filosofía oriental, quienes aportan la sabiduría son los adultos mayores, los abuelos. No privemos a nuestros niños de la sabiduría de sus abuelos y también que ellos ocupan un papel importantísimo en la formación de la fe de sus nietos. Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Gracias.